aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Volvamos, queridos amigos, con la profesora Kathleen Griffin. Le preguntaba esto, profesora, sé que puede ser un tema muy duro en lo personal cuando a uno le ocultan los testimonios personales, y a riesgo, me disculpa usted si fui muy excesivo con la pregunta, pero le decía eso porque las migraciones forzadas normalmente buscan un lugar, como bien lo decía usted, donde su vida sea más digna. En el 2013, 2014 llegaron migraciones de Siria, de Irak, de África, del sudeste asiático, llegaron a Australia. Australia agarró, armó un programa, alquiló un espacio o combinó un espacio con Papúa Nueva Guinea, la isla de Manus, y fue y depositó a esa gente allá. Le dijo a la gente, los locales son caníbales, son antropófagos, y le dijo a los locales, esta gente son terroristas y son criminales, tienen que tener cuidado. Por lo tanto, la interacción entre ambos pueblos tardó muchísimo. Hoy día sucede una cosa bien parecida también con Inglaterra y Ruanda, con los migrantes que lleguen a Inglaterra. Los migrantes van a buscar una tierra de leche y miel. Es muy interesante rescatar esto, porque esto significa eso justamente que usted decía, un poco de dignidad, un lugar donde mi vida cobre un sentido desde lo emocional, desde lo económico, pero que vaya afín a mis objetivos. ¿Sí? Creo que en ese sentido la Biblia nos enseña qué es lo que me genera cierta preocupación, cierto escozor, pudiésemos decirlo, que es que estas cosas sucedieron en la Biblia, profesora. Sucedieron en el Antiguo Testamento, sucedieron en el tiempo del Nuevo Testamento y nos acompañan hoy día, nos atraviesan hoy día. Usted y yo estamos hablando acá y estamos hablando de la Biblia hace cualquier cantidad de años atrás. Es como que si el famoso pecado original tuviese que ver más bien con la migración. No, yo creo que, no, yo creo que hay realidades, ¿no? Por ejemplo, pienso en el derrumbe del Imperio Romano en el siglo IV, el siglo V, ¿no? Los hunos cruzaron las estepas del norte de Asia y desplazaron los pueblos germánicos que estaban en el norte de Europa, que ya estaban sirviendo muchos de ellos como mercenarios en los ejércitos de los romanos, en sus guerras contra los persos, más en el sur de Asia, ¿no? En el Medio Oriente. Entonces y vienen los unos escapándose de no sé qué, esa parte de la historia no lo conozco, pero de repente los pueblos germánicos se ven forzados a migrar en masa porque los unos eran guerreros feroces y venían y empujaron y no había espacio, no, era morir ahí defendiendo mi tierra o murarme. Y los reyes los jefes de las tribus nórdicas y los cuando estaban establecidos en reinos, los reyes decidieron, no, vamos a mudarnos en masa. Entonces empezaron a cruzar por Galia, lo que era Galia, ahora es Francia, ¿no? Cruzaron los Alpes hasta la península itálica, bajaron hasta la península ibérica, cruzaron la estrecha de Gibraltar, cruzaron de Calabria en Italia hasta Sicilia y hasta el norte de África y empezaron a poblar el norte de África porque estaban, y con eso los romanos en guerra con Persia no podían defender sus fronteras ante esta masa de movimiento de población. No es que se movían en forma de guerra, se movían huyéndose de los hunos. Entonces, si es pecado, no creo, no lo pondría en términos de pecado. Yo creo que son realidades que surgen, hay conflictos en Asia, en Mongolia, y uno de los líderes de los unos, no sé. Bueno, vamos a cambiarte la pregunta. Vamos a cambiarte la pregunta. Sí,
¿Qué tan diferente pudiésemos ser hoy como seres humanos a aquellos seres humanos? Una diferencia enorme es que ahora somos casi 8 billones de seres humanos. Bueno, en magnitud sí. Sí, sí, sí. Y la Tierra ya no da subasto. Eso es una diferencia enorme. Otra diferencia enorme son los medios de comunicación, que estamos presentando un programa de radio, estamos a miles de kilómetros de distancia. Pues, sí, no sé cuántos kilómetros hay entre Buenos Aires y Misiones, y el sur de Misiones, pero y estamos produciendo algo que se puede ver en muchas partes del mundo. No es una audiencia local, entonces las ideas circulan. Y desde la templanza moral, digo por esto de los fenómenos, los expulsores que hicieron entonces los alemanes, los expulsores que hicieron a David y a Sara, los expulsores que hicieron a Josué, hicieron a los otros, a veces forzados, a veces por violencia, a veces forzados por el hambre, no por motores de violencia, pero sí el hambre, que es una manera de violencia, a veces por la discriminación, entonces el racismo, la xenofobia, la estigmatización, o sea, todos los elementos, todo el combo estuvo presente, según deja entrever la Biblia, ¿no? Digo yo especulando, usted es el especialista, pero es lo que tenemos ahora. Y cuando yo veo, por ejemplo, este relato que me tienes de cómo la mujer era una moneda de intercambio en las relaciones de poder, en las relaciones entre individuos, durante mucho tiempo de esa historia bíblica y de ese pueblo que narras en movimiento. Pero ahora en ciertas sociedades todavía lo es. Y lo que ocurre contra la mujer, solapadamente, quizás no a la luz de las legislaciones y de la conciencia social directamente, suele ocurrir puertas adentro. Por eso te preguntaba, ¿qué tan diferentes somos aquellos humanos? Quizás no en el aspecto de los medios de socialización, sí en la templanza moral. Sí, entiendo, sí, la condición humana, la condición del alma humana en general buscamos nuestros propios intereses y no los intereses del otro. Es lo que pasó con Abraham, estaba buscando sus propios intereses y no los intereses de su esposa. ¿No? Es lo que pasa muchas veces con los grupos de inmigrantes que migran buscando una nueva oportunidad, una tierra prometida. Están buscando una tierra prometida para ellos, pero no para las personas que ya habitan esa tierra, ¿no? Entonces, así surgen conflictos porque la gente que ya está ahí no entiende por qué llegaron estos grupos humanos y estamos intentando buscar nuestro propio bien y no el bien del otro. Y Sí, eso es un tema ocurriente que ocurre mucho en temas bíblicos. Sí. Claro, claro. Y eso era recurrente en la historia de la Biblia, que migraban en grupos sociales y trataban de preservar su identidad y su poder y establecerse dentro de las otras sociedades como una esfera de poder a su vez aislada. Mira, ojalá era más, no he leído tanto en la Biblia en sí leo, pero en cuanto a la literatura académica en torno a temas de la Biblia no es mi especialidad, porque soy más bien historiadora. Entonces, seguramente hay biblistas evangélicas o protestantes y también católicos que van a mirar la Biblia y van a decir y van a ver distintas cosas ahí, van a conocer la literatura académica en torno a las temáticas. Eso es algo que yo no manejo. Entonces me preguntas por la Biblia y te puedo ofrecer una mirada desde mi lugar de persona que lee la Biblia y que a la luz de la Biblia lee la historia. Si siempre ha sido así en los textos bíblicos que las personas han migrado buscando la tierra prometida, buscando su propio bien y no el bien de los demás. Yo creo que es un tema recurrente en las tradiciones bíblicas sobre Moisés, por ejemplo, que Moisés
les enseña a su pueblo lo que él entiende que Dios está enviando, ¿no? Por ejemplo, el tema del maná en el desierto, ¿no? Juntan lo que necesitan, no juntan más. Si juntan más, se les va a pudrir y la gente no lo obedecían porque querían juntar más, querían acumular. Y efectivamente, según lo que los textos en el Éxodo nos dicen, cuando intentaban juntar más, se llenaba de gusanos y era inservible. Entonces, sí, esa tensión que Moisés tenía con el pueblo de Israel cuando migraban desde Egipto a Canaán, está siempre esa tensión entre Dios que los quiere cuidar y proteger y ellos que quieren hacer su propia vida, que quieren lucrar, que quieren buscar su propio bien, que no les interesa el bien de la comunidad. Pero Sí, te entiendo. Profesora Griffin, ¿no? Ya para ir cerrando el tema, quiero dejarte una pregunta. Sí sé que te tenté mucho por las orillas más allá de tu especialidad como historiadora. En realidad busco cómo hacer los puentes entre la Biblia y la gente que está en condición de movilidad que está sufriendo, ¿no? La mayoría de la gente que está en condición de movilidad está sufriendo, luego a eso súmale todos los procesos de duelos migratorios, de desarraigo y todo eso que les alcanza para mucho rato después. Probablemente son las siguientes generaciones que vienen ya más despejadas. La pregunta que quiero dejarte para ir cerrando esto es, ¿cómo ayuda la teología a comprender el fenómeno de la migración? Una de las perspectivas que yo veo en Jesús, por ejemplo, es un tema de atender a las necesidades de quien se presentaba ante él, sin ver si era mujer, si era varón, si era una mujer sirofenicia o si era una mujer viuda, si era un leproso, si era un centurión romano. No, el centurión romano era con Pedro, no con Jesús, pero cuando yo creo que estamos viviendo según los preceptos del Evangelio, cuando podemos entender la humanidad de las personas que se presentan ante nosotros. Y cuando podemos comprender que Jesús vivía para enseñarnos a ser más humanos y menos deshumanizados, y de abrir los brazos para recibir sin pensar si es un gobernante, un empresario o un migrante que llega con apenas la ropa en su cuerpo y nada más. De tratar a las personas con dignidad, porque todos y todas somos en ese sentido criaturas de Dios por igual. Yo creo que la teología nos puede ayudar a abrir los ojos, a pensar más allá del mí mismo, a superar la adolescencia egoísta y buscar entender que la Biblia no es para mi grupo reducido para fundamentar, para sostener mi propio egoísmo, sino que Jesús y sus primeros apóstoles vivían para extender la bendición de Dios humanamente. También muchas veces cuando leemos la Biblia personalmente, ¿no? En mi mesita de luz tengo mi Biblia y leo un salmo todas las noches, por ejemplo. Hay mucha gente que me dice eso. No ven la totalidad de la Biblia, ven la parte de la Biblia que les gusta. Entonces, el estudio de la teología nos ayuda a ver los textos bíblicos que no nos gustan. ¿Y qué hacemos con ellos entonces? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Por ejemplo, eso de ver que Abraham estaba intentando vender a su esposa por su propio lucro, ¿no? Y ver que eso ni en esa época era bien visto y es algo que pasó y fue denunciado, que Dios hizo acciones denunciando esta actitud de Abraham. Entonces, ¿no? Hay tantos textos
en la Biblia que no nos gustan leer porque son textos de violencia terrible, de violencia sexual, de violencia de guerra, de celos, pero cuando podemos ver que está en la Biblia y que Dios habla sobre, en los textos bíblicos, habla sobre estas ocurrencias de la antigüedad, de la lejana antigüedad, ¿no? Y ver que, bueno, queremos tapar las cosas para no verlos, así no tengo que mirarme a mí misma, no tengo que examinar mi propia conciencia. Y cuando vemos la violencia que hubo en tiempos bíblicos, nos ayuda a ver la violencia que hay en tiempos actuales. Y nos Claro. ayuda a examinar nuestra propia conciencia y ver cómo cambiar de actitud, de accionar, de manera de ser. Mis estimados amigos, les recuerdo que estoy hablando con estamos hablando con la profesora Kathleen Griffin. Ella es historiadora, teóloga, docente del Instituto Docente Red Ecuménica de Educación Teológica en Buenos Aires. Y bueno, rescatando un poco lo que dice la profesora, los cambios sociales para mejor no salen solos. Nacen a partir de la revisión del yo como individuo competente para transformar la sociedad. Y es decir, tiene que haber un punto de partida, una persona, un grupo social, un país, ¿sí? Una región, pero tiene que haber un punto de partida. Y en este momento, queridos amigos, nosotros tenemos cerca de 300 millones de personas moviéndose por el mundo. Migrantes, migrados, inmigrantes, desplazados, exiliados. Y es hora de pensar en eso. ¿Y por qué es hora de pensar en eso? Bueno, les cuento que se nos cae también sobre los hombros el cambio climático. Además de los expulsores tradicionales que conocemos, como son las alteraciones de las sociedades por temas de convulsiones sociales, económicos, de relaciones de poder, temas de guerra, como está ocurriendo ahorita Rusia-Ucrania, el tema de pobreza extrema, como en algunas partes de Asia, el tema de guerrillas y de violencia generalizada, como en el sudeste asiático, además de los fenómenos meteorológicos. El cambio climático viene como a ser la guinda, ¿sí? Se cree que puede llegar en los próximos 50 años a 1.000 millones de personas migrantes. La profesora decía, somos casi 8.000 millones de personas migrantes, de personas en el mundo. Y de ellos, cerca de 300 millones, o sea, éramos 284 hasta el fin del año pasado, le sumamos, nuevamente le comento, le sumamos los afganos, le sumamos los ucranianos, el último millón que ha salido de Venezuela, más los cubanos, nicaragüenses, haitianos, y toda la región andina latinoamericana, moviéndose hacia el norte también, como el África y el sudeste asiático. Yo me atrevo a decir, y sin especular mucho, que son cerca de 300 millones, quizás un poco más. Eso es el 3%, el 3.6%, el 4% más o menos, de la población entera mundial. ¿Sí? Cuando sean 1.000 millones de personas es un porcentaje muy importante. Es decir, tenemos que saber que usted puede movilizarse mañana. El cambio climático no va a diferenciar entre argentinos, paraguayos, chilenos. No, el cambio climático viene sobre la tierra y usted es propenso a moverse. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto está usted a transformar la realidad de la mirada sobre los migrantes desde hoy y no mañana cuando a usted le toque? Bueno, eso quiero dejarles, ¿sí? Recordarles nuevamente que estuvimos hablando maravillosamente con Kathleen, historiadora, teóloga y una muy buena profesora. Yo tengo el placer de estar con ella en sus aulas de clase como alumno de ella y de disfrutar muchísimo sus clases porque tiene una cualidad docente con sus herramientas didácticas y su tiempo para acompañarle, que es maravilloso. Así que, profesora, agradecerle mucho el tiempo que nos acompañó en este espacio y dejarle los micrófonos abiertos para una próxima ocasión. Bueno, me parece bien. Muchas gracias, León. Gracias a ti.